En RPM bajamos un cambio. Entrevista. El mano a mano de RPM. Bien, hora de entrevista, 4 de la tarde con 37 minutos en todo el país, con cielo cubierto sobre este lado del oeste. Estamos aquí en Merlo y creo que vamos a seguir en el oeste porque vamos a saludar a alguien que también es de la zona. ¿Cómo te va, Nicolás Calarco? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo va todo por ahí? Un gusto muy grande. Digo bien, estás en el oeste, ¿no? ¿En Morón? Exactamente. ¿O dónde estás puntualmente ahora? Ahora en mi casa, Morón Sur. Morón Sur. Más o menos, ¿por qué zona, qué calles? Para orientarnos. Avenida Don Bosco, Cristianía. Don Bosco y Cristianía, esa zona. Sí. ¿Siempre viviste por ahí? ¿Naciste en Morón puntualmente o dónde? Yo nací en Caseros. Ajá. Y los primeros años viví en Aedo y bueno, con el paso del tiempo nos mudamos acá a Morón. Perfecto. ¿Naciste en qué fecha? O sea que no tengo esos datos que suelo tener habitualmente de los músicos. Fecha de nacimiento. Si querés decir el año, bueno, vos sos muy joven. ¿En qué día naciste puntualmente? El 6 de noviembre, cumplí hace poquito. Ah, hace poquito fue tu cumpleaños. Mirá vos. Sí. Hace 13 días. Bueno, Nicolás del grupo Clarks está charlando con nosotros en esta emisión de RPM Revoluciones por Minuto. Y antes de seguir hablando un poco de vos, en lo personal, háblame de la banda. ¿Qué es Clarks? Bueno, Clarks es una banda que en un principio nace de un proyecto de hacer música en familia, ¿no? De ahí viene el nombre. Clarks es la abreviación de mi apellido. Como la música la hacíamos entre hermanos, nos pareció identitario. Vos sabés que... Perdón, sí. Nico, ahora que decís este dato, se me ocurrió por un momento relacionar el nombre del grupo con tu apellido. No estaba errado. Vino de ahí, sí. Exacto. Pero bueno, en estos primeros momentos no era algo serio. Nos juntábamos y hacíamos covers, era más bien algo entretenido nuestro y cada tanto si salía alguna presentación íbamos y nada, era algo así como medio festivo, ¿no? Como no era tan serio. Para el 2018, cuando decido llevar ya el proyecto con más seriedad, bueno, ahí hubo ciertas modificaciones y otras charlas y bueno, en ese entonces yo estaba estudiando guitarra clásica en el Conservatorio de Morón, en Alberto Ginastera, y bueno, era compañero de Juan Cruz Liborio, y yo le digo, che, tengo un proyecto, le muestro las canciones, y bueno, le gustó, tuvimos charlas más constantes, y bueno, cuando tuvimos que buscar baterista nuevamente, eso fue también nos llevó un tiempo. Después le digo a mi hermano si nos hacía la gamba. Tu hermano Gaby, ¿no? Bueno, claro. Y todo lo que fue el año 2019 fue un año de hacer presentaciones en vivo y demás cuestiones. Sí, ¿y por qué lugares estuvieron tocando?
Em, no muchos, pero tratamos de circular lo más que podíamos, ¿no? En la presentación oficial la hicimos en Circus, acá en San Justo. Sí, Solíamos tocar mucho en Carlos Kem, en el pueblo ahí pasando Luján. claro, exacto, sí, sí. Eh, esas presentaciones eran muy lindas porque era por las tardes y eran momentos donde la gente iba a tomarse un descanso, ¿no? Y a escuchar un poco de música. Por ahí andábamos nosotros. Ujú. Hubo un show muy lindo también que hicimos en Entre Ríos, en Rosario del Tala. Ajá, Eh, tenemos un amigo que se dedica mucho a todo lo que es proyecto social y todos los años para el Día del Niño hace eventos, ¿viste? Sí, sí. Eventos grandes para, para juntar chicos y regalar y pasar el día con los chicos, ¿viste? Y bueno, cada tanto nosotros vamos y colaboramos musicalmente de ese evento. Y fue el caso el año pasado, ¿no? claro, claro. Pero este año no se pudo. Pero bueno, cada tanto vamos para esos lados. Obviamente. Y hasta que llegó, bueno, el parate obligado, ¿no? A raíz de la pandemia, en marzo, ¿habían tocado en algún tramo de este año, enero, febrero? ¿O lo último fue en 2019? No, dimos un último show en 2019, ya pensando en que habíamos decidido grabar un disco, ¿no? Claro, Mismo claro. principio de año íbamos a grabar en un estudio, nos contactamos con un conocido nuestro que se dedicaba a producir, un tipo muy bueno, y ya habíamos craneado todo, ¿no? Cómo iba a ser todo este proceso de grabación. Iba a ser en un estudio, Ujú. como lo haría cualquier banda o artista. Pero bueno, llegó marzo, la pandemia, y se paró todo. Y hubo unos días de receso donde teníamos que pensar qué íbamos a hacer, porque, Claro. a ver, empezamos con enero, ya diciendo vamos a grabar el disco, marzo se frenó todo. Y Ujú. bueno, ahí nos repensamos un poco, había que reinventarse. Y bueno, yo me pongo a investigar un poco con cuestiones técnicas de grabación y mezcla y todas esas cosas, Sí, sí. y le muestro algunas producciones a Juan, proponiéndole de esa forma, che, podemos hacer algo decente de esta forma, ¿qué te parece si grabamos el disco de esta manera? Ujú. Entonces, nada, aceptó y llevamos la grabación del disco así, de nuestros hogares, con el equipamiento con el que contábamos también, ¿no? No creo que sea algo común, Claro, claro. en todas las casas haya tales equipamientos, pero bueno, tratamos de lograr lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Ujú. Mismo en esos momentos teníamos que intensificar un poco los conocimientos en estos temas porque eran bastante básicos. Y bueno, los primeros 2, 3 meses de pandemia fue dedicado a eso, a Claro. estudiar un A poco estudiar más que nada, la claro. situación. Claro, Ujú. sí, sí, sí. Y bueno, a mitad de año, todo lo que fue junio, julio, fueron meses de grabación. Eso también fue otro detalle. Se hizo bastante larga. Sí, 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 pero obviamente. pero claro. bueno, tenía su motivo, ¿no? El hecho de la distancia alargaba mucho los tiempos. Sí, sí, en cierto modo y más allá de todo lo que ha significado este año, no dejó de ser en algunos aspectos, y lo sé por otros músicos que también tuvieron que hacer lo mismo, Sí, sí, una seguramente. etapa de aprendizaje, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Es algo que creo que muchos empezaron a preocuparse, ¿no? Como para decir, no está bueno quedarse estancado ¿no? Claro, porque, Y a bueno, ver, ahí aparece la creatividad salta, para decir, bueno, hay que salir de este problema, ¿no? Y cómo lo resolvemos. obviamente, saltamos de una etapa en la que
todos suponíamos que iba a ser corta, al momento de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo seguimos? Claro, claro, sí, sí. Bueno, entonces, Nico, ¿el grupo está conformado en trío en este momento? ¿Es así? Actualmente somos Juan Cruz en el bajo y yo en guitarra. Ujú. Si la pregunta va por, o sea, sí, si estamos pensando en una presentación en vivo, seguramente pensemos en sesionistas, ¿no? En tocar consultarlo con otros músicos. Claro, Actualmente no hay otros músicos además de nosotros dos que integren el grupo. claro, no es el caso de tu hermano, por ejemplo. Claro, Ujú. exactamente. Está bien, está bien. No, porque yo tenía por aquí algún dato que tomé como que formaba parte del grupo. No sé si fue en la grabación de Ser mi Dios, puede ser, creo que lo saqué de ahí. No, en la grabación, la de Ser mi Dios, justamente es toda producción así casera. Mismo las baterías y muchos de otros instrumentos son programados, ¿no? Claro, claro. Como no había forma en que yo pueda grabar las baterías, decidí indagar un poco también por ese lado, cómo hacer que suene un poco más real lo computarizado, ¿no? Seguramente. ¿Y Juan Cruz es quien aparece junto a vos en esa foto que me enviaste para promocionar? Exacto, él es Juan Cruz. Ah, perfecto. Volviendo a tu historia personal con la música, ¿no? ¿Qué recordás de cuando eras chico? Bueno, obviamente vas a tener más recuerdos de tu preadolescencia, adolescencia, ya seguramente empezando a tocar, pero de chico, ¿qué cosas empezaban a gustarte en materia de música? Mirá, acá es familia de músicos, ¿no? La música siempre da vuelta. Pero a eso yo tenía 8 9 años, uno de mis hermanos ya estaba integrando una banda que se llamaba Silbando Bajo, dejaron de tocar, y bueno, mi viejo también en su época también tocaba guitarra y Ujú. era bastante cancionero mi Sí. papá. Muchas canciones de Leo Gieco, Baglietto. Pero bueno, yo a los 8 o 9 años, este hermano mío que estaba integrando una banda, traía mucho disco de Los Piojos, fue fanático de Los Piojos. Ujú. Y yo lo escuchaba todo el día y yo también como que me empecé a interesar por la música, ¿no? De ese lado. Entonces yo a cada tanto me recuerdo ponerme esos discos en algún momento. Ujú. Cuando decidí, tomé la decisión de decir, bueno, quiero ver qué pasa con la música, Ujú. fue cuando un amigo me muestra un disco de Rata Blanca, Ujú. muestra un disco de Rata Blanca que se llama El Reino Olvidado. Sí, Creo que salió en 2008 y nada, yo lo conocí en 2010. claro, claro. Y nada, mi acercamiento fue más por el lado de la guitarra, Ujú. en ese sentido. Acá ya había guitarras, eran más de parte de mi viejo. Entonces, bueno, hubo ahí una conexión y fue ahí mi inicio en la música. Y sí, Sí, decime. yo tenía 13, 14 años, uno de mis hermanos ya estaba estudiando en el conservatorio y por curiosidad de él está estudiando música, yo también ingreso al conservatorio. Y bueno, a los 14 años entro a estudiar guitarra Ujú. y egresé el año pasado. Juan Cruz egresó hace 2 años, en el 2018. Ajá, está bien. No, la pregunta que te iba a hacer venía por el lado de cuándo tuviste tu primera guitarra. Mi primera guitarra, mirá, yo tenía 14 años
y, y tocaba en misas acá en un colegio. Ajá. De alguna forma me sirvió, viste, como un poco para entrenarme con Sí, sí. frente a un público. Claro, claro. Pero bueno, uno cuando está tocando en una misa está siempre en un plano más secundario, no estás al frente. Es Entonces, verdad. de cierta forma no estaba, No no tenías sentías tanta tanta esa presión. presión. Claro, exacto. Claro, porque estabas en otro plano. Y en ese momento eh, uno de los que tocaban ahí en esa agrupación me regala una guitarra por parte de mi papá. Mi papá tocaba también en esas misas, yo iba con él, y una persona de ahí me regala una guitarra. Yo antes venía tocando con una guitarra que me prestaba mi primo, guitarra eléctrica, ¿no? Acá en esta misa me regalan una guitarra electroacústica, que, que de cierta forma la sentí como mía. Sí, sí, sí. Y la primera banda, si es que tuviste alguna antes de este proyecto de Clarks, ¿alguna banda que hayas integrado? No tenía proyectos, sí tocaba de invitado, de cada tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me había enfocado mucho en el estudio, acá en el conservatorio. No me había integrado tanto en bandas, pero sí participaba Claro, cada tanto de invitado, ¿no? está bien. O sea, Clarks es lisa y llanamente tu proyecto, tu banda. Eh, ¿Cómo definirías el estilo de Clarks o puntualmente lo que querés hacer en Clarks? Bueno, musicalmente en Clarks lo que buscamos es mezclar un poco el rock y otras músicas populares eh, con un poco estos conceptos y toda esta formación académica que nosotros adquirimos. Ujú. Por ejemplo, la canción esta Ser mi Dios, si bien es una canción como alguna otra, eh, es una canción que está pensada. Lo único que salió, por decirlo, ¿no? De alguna forma, la parte creativa, el alma o lo improvisado, es el estribillo. Claro. El resto fue todo un desarrollo. Por decirte algo, ¿no? Si esto pasa acá, también tiene que pasar en otro lado. El solo y el final es una variación del riff principal, Ujú. ¿no? Cómo se relaciona la música con la letra, en cuanto a la sensación o lo que se quiere expresar. Eso también eran aspectos importantes Ujú. que consideramos a la hora de la composición. Entonces era como que no eran canciones, viste que nosotros agarrabas la guitarra y tarareabas algo. Sí, sí, sí. Todo lo contrario, lo único que tarareamos, si le queremos decir así, fue el estribillo. El resto medio que lo diagramamos un poquito. Seguro. Bueno, hace un Y ratito... así Sí. sí. No, Y completame, así completame. fueron el resto de las composiciones. Ujú. Y algo, un alma, y el resto se desarrolla. Está bien, bueno, y hablando del resto de las composiciones, y hace un ratito mencionabas el disco, ¿no? Que tuvieron que ir de pronto definiéndolo de otra manera. ¿Cómo está ese tema? ¿Pudieron terminarlo o les falta algunas canciones grabar? El disco ya está terminado, Ajá, el disco. sí. Lo que estamos haciendo ahora es lanzando nuestra primera canción, Ujú. viene a ser un adelanto, Sí. que es Ser mi Dios, y bueno, básicamente el disco lo que tiene de interesante es que se terminó de definir la estética en nuestros momentos de acá, en medio de la producción Ujú. y la grabación. Hay canciones que iban a estar y ahora no están, Claro. y hay canciones que surgieron a raíz de esto, y muestra un poco
¿cómo es? Muestra un poco la totalidad en sí del disco. Uh-huh. Nombrame los títulos, al menos, del resto del repertorio de las canciones del disco, Nico. Bueno, este primer adelanto que salió es Ser mi Dios, y bueno, un detalle del disco que tiene es que tiene un preludio. Uh-huh. Mismo ese es uno de los títulos. El disco empieza con un preludio. Sí, sí. Y termina con una canción que se llama Mi Alma. Uh-huh. Y bueno, básicamente unifica un poco el concepto del disco, que es mostrar, es una especie de exposición de cuadros, pero en canciones, Ajá. ¿no? Entonces, cada canción viene a representar una situación, una experiencia, contadas en primera persona, para que quien la escuche pueda tener una suerte de identificación. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pero ¿quedaste conforme con todo este laburo que tuviste que hacer, digamos, reinventándote de pronto? Sí, hicimos lo mejor que pudimos, pero sí. Creo Uh-huh. que los dos mismo nos llevó un poco de tiempo tomar esa decisión, Claro, también, claro. de decir, che, ¿nos gusta esto? Y nada, a ver, estábamos haciendo entre dos el trabajo que tenían que capaz hacen 10, 20 personas. Uh-huh. Esto de mezclar Nico. y masterizar. Juan se encargó de la masterización, ¿no? Sí, le voy a pedir a Marcelo Bertoli, nuestro operador, que vaya poniendo el tema. Tenemos por ahí Ser mi Dios de fondo, ya para ir cerrando Sí. el programa y la entrevista. Bueno, no sé si te quedó algo de lo que estabas ahí mencionando para completar la frase. No, iba a terminar justo ahí. Perfecto. Nico, bueno, agradecerte por estos minutos y, bueno, desearte lo mejor a vos y a Clarks, por supuesto. Que venga un 2021 mucho mejor, por supuesto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Deseo lo mismo y, bueno, gracias por el espacio. Bueno, estamos en contacto. Cualquier data, información que necesites pasarnos aquí en nuestro programa o algún otro corte de difusión, aquí estaremos seguramente. Genial, buenísimo, muchas gracias. Te lo voy a hacer saber. Bueno, cómo no. Abrazo grande, Nicolás. Abrazo. Chau. Ahí estábamos con Nicolás Calarco, voz y guitarra de este grupo que está sonando de fondo, que es Clarks. Ya viene Pasión Sport en un ratito, quédate ahí. Gracias. Esconder quién soy, te olvidas de ser mi Dios, por profanar quién soy, te olvidas de ser mi Dios.